¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Amigos y amigas, hay episodios en la historia argentina que solemos contar como una estampa patriótica, pero que en realidad son mucho más interesantes cuando se los mira de cerca. Hoy vamos a hablar de las invasiones inglesas, el momento en que Buenos Aires fue ocupada, el poder colonial quedó en crisis y una ciudad que todavía no era capital de ningún país empezó a descubrir que podía defenderse sola. Una historia de imperios, de milicias, comerciantes, vecinos armados y una pregunta clave: ¿cuánto de la Argentina que vino después empezó a cocinarse ahí, antes de 1810? ¿Se lo contaremos nosotros? Sí. Gracias a que está Julia Rosenberg. Sí. Qué ganas de escuchar esta columna, ¿Sí? Julita. Muchísimas, muchísimas. Vos sabés que tiraste una pregunta fundamental. ¿Cuál, che? Y la última que tiraste, que es un poco esa, ¿no? Repetila, ¿querés? ¿Cuánto de la Argentina que vino después empezó a cocinarse ahí? Tal cual, creo que es un poco así, ¿no? Mañana se cumplen 220 años de la Reconquista. Sabemos las invasiones inglesas fueron dos tandas. Vamos a ver si fueron dos tandas o una. Pero quiero decir, el 12 de agosto de 1806 es el primer rechazo a las invasiones inglesas que dimos en llamar la Reconquista. La segunda, 1807, es la defensa. Bueno, mañana se cumplen 220 años de la primera, la Reconquista. Y tal cual, Pepi, o sea, me parece que en la pregunta que vos haces se esconde algo de eso, ¿no? Hay una de las líneas fundamentales, marca la línea fundamental de la política argentina, de nuestra identidad política argentina, las invasiones inglesas. Y me parece que si nuestra cultura, la cultura escolar, pusimos en 1810 el origen de nuestra patria, de nuestra identidad, me parece que hay que pensar a las invasiones inglesas como el origen del origen. Ok. ¿No? De alguna manera esa es la... O sea que el origen no es un acto jurídico que le da forma a una nación, sino el momento en que empezamos a soñarla. Totalmente. O empezamos a pensar que era posible. Exactamente, sí. Y empezamos a ejecutarla también, porque las invasiones inglesas tienen mucho de eso. Vamos a tratar de pensar qué sucede en ese acontecimiento que marcó tan profundamente. Y sin embargo, decíamos, traje varios libros porque la sensación es que sabemos poco de esas invasiones inglesas, ¿no? Tenemos como una idea general, pero sin embargo, nos hemos acercado poco. Vamos a empezar rápido
no tenemos mucho tiempo por el contexto. ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero quiero decir, hay mucho para decir. Ok, Entonces vamos ok, a tratar ok. de condensar por el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿A qué me refiero con el contexto? Bueno, obviamente las potencias europeas, estamos en un momento, la modernidad podríamos decir, donde las potencias europeas ordenan el mundo y compiten por ese orden del mundo. Y hay una larga enemistad entre fundamentalmente España y Gran Bretaña, larguísima enemistad. ¿Cuándo, si tuviéramos que fecharla? Siglo XVI, diríamos, por ejemplo, la guerra de religiones. Gran Bretaña con el protestantismo, España con el catolicismo. Sin duda, desde ahí hay una enemistad muy clara, pero sumado a eso y con el correr del tiempo, lo que va a pasar es que el poderío militar, mercantil e incipientemente industrial de Gran Bretaña y su expansión por el mundo va a horadar en gran medida al imperio español, ¿no? Es decir, que mientras que un imperio está en decadencia, el otro empieza a crecer, ¿no? Es como una época que se apaga y una época que está inaugurándose entre fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, Bien. que es justo el momento de las invasiones inglesas, Bien. ¿no? Además, bueno, hay que sumar cosas, los digo rápido como datitos para ir a buscarlos después en todo caso. Es también el momento de la Revolución Francesa, por un lado, 1789, que viene a complejizar la figura de Napoleón, todo ese quilombo europeo. Es también la independencia de los Estados Unidos a partir de 1776, que era colonia británica. Claro. Es también una batalla fundamental que es la batalla de Trafalgar, que es muy importante esta batalla, 1805, un año antes de la invasión, porque es la batalla donde se enfrentan Francia, España juntas contra Inglaterra. Es una batalla naval, donde Inglaterra los despedaza y lo que sucede es que Inglaterra queda dueña de los mares del mundo. Básicamente se expande por todos los mares del mundo ya sin ningún tipo de problema y además genera para España, que se queda prácticamente sin barcos, genera una complicación entre la comunicación y el comercio entre la metrópoli y sus colonias. Bien. Gran parte del tesoro de estas colonias empieza a acumularse en el Río de la Plata, ¿no? Entonces, bueno, es un momento donde estas tierras parecen ser apetecibles, vamos a decirlo Bien. así. En 1776 se había creado el Virreinato del Río de la Plata, su capital es la ciudad de Buenos Aires, y se había creado, entre muchas otras cosas, habría que hacer un día una columna sobre el Virreinato del Río de la Plata, se había creado, entre muchas otras cosas, por la amenaza de Brasil, ¿no? Brasil, colonia portuguesa, aliada siempre con Inglaterra, quería expandir sus dominios hacia el sur, y por eso en buena medida también se crea el Virreinato del Río de la Plata para taponear. Exactamente. Hacia 1806, de todas maneras, esta era una zona relativamente marginal y donde se suele decir había una siesta colonial, ¿no? No pasaba demasiado, se la suele, una caricatura que se la suele contar de esa manera, no pasaba demasiado por estas zonas que eran más bien marginales de lo que todo el resto de Sudamérica. Hasta junio de 1806. ¿Quién gobierna esta parte del territorio? Virrey Sobremonte, que dicen que a comienzos, mediados de junio, empieza a recibir noticias de que hay barcos de guerra ingleses merodeando la zona. Y el tipo dice, no pasa nada. Deben ser contrabandistas, como estamos acostumbrados, digamos. No pasa nada, si van a ir a Montevideo. Entonces el 27 de junio está Sobremonte mirando una obra de teatro que se llamaba El sí de las señoritas. Mirá. De humor bastante tontuelo. Bueno, el champán las pone mimosas de 1806. Sofovich. Creo que su humor es mejor todavía. Y en el medio de la obra de teatro tienen que interrumpirlo al virrey para decirle, virrey. Le quiero decir una cosa. Le quiero decir una cosa. Los contrabandistas están llegando, virrey. Están adentro. Están adentro. Sobremonte, bueno, obviamente tiene que interrumpir la función de teatro y sale a armar con lo que tiene a mano, que es muy poco, con lo que tiene a mano, desorganizado, improvisado, algún tipo de resistencia. Que como sabemos nosotros con Belgrano, por la columna que hicimos sobre Belgrano en su autobiografía, Belgrano cuenta de ese momento porque él rápido quiere ir a defender. Y Belgrano lo que se encuentra es una desorganización total, una improvisación muy grande, enojadísimo Belgrano. Puede ser una pregunta boluda y quizás es un ladrillazo que se puede googlear. ¿Sobremonte había nacido en territorio americano? No. Virreyes tienen que ser de la metrópoli. Perfecto, listo. Sí, claro. Los funcionarios en general tienen que ser nacidos en la metrópoli. Entonces Belgrano va a decir, la resistencia a la llegada inglesa el 27 de junio fueron unos fueguitos que tiramos y que los ingleses se los sacaron de encima rápidamente, no pasó nada ahí. Belgrano dice, sentí vergüenza, sentí indignación de no saber nada de las milicias y no poder combatirlos, ¿no? Casi como ya advirtiendo Belgrano que para poder ser libre hay que saber defenderse, vale para todos los órdenes de la vida. El 27 entonces entran los ingleses, toman la ciudad sin combatir prácticamente, sin combatir. 1.600 hombres en una ciudad de
hay discusión sobre los números, pero 45.000 habitantes tenía en ese entonces Buenos Aires, es decir, muy poca cantidad para la cantidad de habitantes. Ahora, ¿qué pasa? Es una tropa, la inglesa, muy experimentada. Es una tropa que combate, los Highlanders, el regimiento número 71, aclamado, venían de Escocia, pelearon con la independencia norteamericana, pelearon contra el ejército napoleónico, es decir, son... Pero perdieron todos también, ¿o no? Bueno, con el... Mirá, sacale una foto. Lo que sucede después, a partir del 27 de junio, es una conquista en regla. ¿Por qué marco esto? Porque hubo muchas discusiones acerca de si los británicos venían a ayudarnos con nuestra propia independencia, sacarnos de encima con los españoles para comerciar con ellos. Lo cierto es que lo que sigue el 27 de junio es una conquista en regla. El comandante de las fuerzas británicas, Beresford, se proclama gobernador de estas tierras. Se incautan los bienes públicos. Es decir, todo el accionar a partir de entonces los británicos es el de que han conquistado un territorio. Mandan un barco a Inglaterra a avisar que tienen nuevas conquistas y a pedir refuerzos para estas tierras. Como sabe que eso demora 2 o 3 meses, ese ida y vuelta en barco en ese entonces, lo que hacen es confirmar, ratificar las instituciones españolas, a los funcionarios españoles, solo que ahora bajo un peldaño, que es que están por debajo de los españoles. Los pasaron a secretaría. Exactamente. Pero se sostiene una situación colonial. Esto sigue siendo una colonia. No vienen a ayudarnos con la independencia los ingleses en este momento. No pasa eso. Sacan uno de los primeros decretos, un primer bando, así se llamaba, que dice lo siguiente: es la agraciable intención de Su Majestad Británica abrir un comercio libre y permitido semejante al de las otras colonias inglesas. Vienen a hacer eso, al igual que con las otras colonias inglesas, esta colonia inglesa ahora va a tener libre comercio. Digo, para que no queden dudas de qué vienen a hacer los ingleses a estas tierras. Al día siguiente se iza la bandera británica en el fuerte y el 5 de julio juran, buena parte de los funcionarios del virreinato de ese entonces les juran lealtad al rey británico, a Jorge III, ¿no? Por supuesto, todo esto genera una situación da cuenta un poco de la debilidad en la que ya estaba el virreinato, porque para que de un día para el otro pasen a jurar por otro rey es fuerte. Y además los ingleses, los militares ingleses, pasan a vivir en las casas de la alta sociedad de Buenos Aires. Forman parte de las tertulias, de los bailes, en sus casas, ¿no? Empieza a ver como si un nuevo orden se hubiese instalado sin ningún tipo de sacudón, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Y los reciben. Y el colmo de los colmos es que la autoridad política que debería defender, resistir esta invasión, el virrey Sobremonte, huye a Córdoba con el tesoro. Por supuesto, acá estamos viendo a Sobremonte, al virrey. Y era con su cuñado, ¿no? No sé, lo del cuñado es un dato que no tenía. Entonces, Julita. No, pero puede ser tranquilamente. Creo que era su cuñado, que era también. Bueno, no me voy a meter en el LAM de la historia del cine. Mucha de boca. Bueno. Y se va con el tesoro. O sea, supuestamente se va para resguardar el tesoro de las nuevas autoridades, cosa que no va a poder terminar de resguardarlas porque el tesoro, el tesoro termina yendo a Gran Bretaña. Pero supuestamente se va a armar tropas para efectivamente resistir. Pasa que lo hace con una lentitud desesperante, ¿eh? Y por supuesto, rápidamente para la población de Buenos Aires pasa a ser un cobarde y un traidor. Y bueno. No va a haber dudas demasiado de esto. Vicente Fidel López, uno de los autores que quería recomendarles hoy, que es realmente una de las cosas mejores escritas que hay en la historia argentina, un poco sale al mismo momento que los libros de Mitre, o sea, está en diálogo con los libros de Mitre. Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina, en su primer tomo le dedica muchas páginas a las invasiones inglesas y dice: 1806 es producto de un cruce entre un tonto y un loco. El tonto es Sobremonte, que va a decir Vicente Fidel López, tuvo todas las señales de alarma de que la invasión estaba por suceder y no hizo nada y fue incapaz de organizar una defensa. Y el loco es Popham. ¿Quién es Popham? Popham es el británico arquitecto de esta invasión que desde hace muchos años venía insistiendo. Ahí estamos viendo en una pose muy canchera a Popham, que venía insistiendo desde hace mucho tiempo con esta invasión. Él dudaba de si tenía que ser que garantizar la independencia o no, pero bueno, finalmente termina siendo una conquista. Y, por supuesto, la forma de convencer que tenía Popham a todos es del tesoro que se iban a llevar, el botín que se iban a llevar de estas tierras, fundamentalmente. O sea, venían a robar. Venían a comer, sí, el contrabando, sí. A robar. Básicamente, sí. ¿Para qué poner metáforas? Lo que me interesa decir es, Popham, ¿por qué le dice el loco Vicente Fidel López? Porque Popham viene sin autorización oficial.
O sea, el tipo se manda como un pirata, efectivamente. Va con una misión a África, a Cabo de la Esperanza, de la Buena Esperanza, y de ahí se manda para acá, con 1.600 tipos. O sea, el rey no sabía que... El rey no sabía que esto estaba pasando, había dudas y demás, pero no tenía autorización oficial de esto. 2 boludos y un loco, entonces ya. Sí, claro. Sí, lo que interesa del tonto y el loco es, en todo caso, esa tontera y esa locura eran expresiones de cosas más grandes. La tontera, probablemente un imperio en decadencia, y la locura de un imperio con una ambición impresionante, ¿no? ¿Cómo recibe la ciudad todo esto? Porque hasta ahora hablamos de las clases dominantes, hablamos de los funcionarios, hablamos de los británicos. ¿Cómo recibe la ciudad todo esto? Es difícil saber. Bartolomé Mitre dice así: los hombres lloraban de vergüenza por las plazas y las calles, ¿no? O sea, sin dar pelea, vienen y te invaden 1.600 tipos, y además tus conductores, que tienen que defenderte, te las toman. No, claro. Un testimonio de la época, otro libro que recomendamos, testimonio de Ignacio Núñez, escribe en el momento, poquito tiempo después, va a decir: el sentimiento de humillación fue el único que formó todas las conciencias, ¿no? Es decir, lo que se instala en el pueblo de Buenos Aires en ese entonces es: nos humillaron, ¿no? Nos humillaron. Y esto va a empezar a aparecer muy rápido. Apenas 5 horas después de la invasión, Gillespie, que es otro que va a escribir sus memorias, tenemos muchas memorias, por suerte, y esto hace de todo esto muy, muy lindo, muy gráfico. Gillespie es un británico que viene a estas tierras y escribe poquito tiempo después sus memorias. Va a contar que él, como militar inglés, va a ir con sus compañeros a una fonda, a un restaurante cerca del fuerte, a ir a comer. Y vamos a ver una escena de una película que se llama la película La muerte en las calles, del año 1952, que sucede cuando Gillespie va con los británicos al restaurante a comer. I certainly had a wonderful time, Here we get something to eat. Good idea, good idea. Come on, waiter. Come on, waiter. Come on. Come on here. Marcela. Marcela. Por mí que se mueran de hambre. ¿Cómo? Cuidado, Marcela. Estos herejes hablan en gringo, ¿qué van a entender? Yo entiendo, señorita. Cuidado. Señores, ¿vamos a llevarnos bien? ¿Qué les parece? Nos conviene a todos. ¿Tiene algo para comer que no tenga veneno? Señor, por causa de todo esto, comprenda, la ciudad está mal abastecida y no encontramos qué poderle ofrecer. Jamón con huevos. Ah, eso sí, eso sí. All right. Dale. A la cocina, a la cocina, a la cocina. Well, really a surprise for her when she heard me talk Spanish. I So should here think she is. Oh, the little darling. Siempre está mala. Yo creí que las criollas... Oiga, mister, no con... Algún día vas a ver lo que valemos las criollas. Vamos, Marcelo. Estamos como... Bueno, esta película es del año 1952, de las pocas películas que hay sobre... ¿Cómo se llamaba, Julita? La muerte en las calles, que está basada en una novela de Manuel Gálvez, del mismo nombre, la novela, Las muertes en las calles, que a su vez las muertes en las calles Gálvez están basadas en las memorias de Gillespie, ¿no? Es como... Norma Leandro actúa en la película. Mirá, pero del 52 es la peli. ¿Sí? Mirá, una jovencita Norma Leandro, no la reconocí. Evidentemente. Mirá. Y nada, me preguntaba por qué una película sobre las invasiones inglesas tuvo lugar en 1952. No hay muchas, insisto, en el último tiempo salieron algunos documentales. Pero claro, el gobierno de Perón en 1946 decreta feriado nacional el 12 de agosto. Es decir, durante los años del peronismo es una fecha a la que se le da mucha bola y probablemente esta película tenga que ver con eso. Ok. En el libro de Gillespie cuenta esta anécdota. Él es el que la trae y de ahí la toma la película, pero la cuenta un poco distinta. Dice que la muchacha, Marcela, le dice lo siguiente, le dice al criollo: debería
desearía que ustedes, caballeros, nos hubiesen informado con anticipación de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que de haberlo sabido las mujeres nos habríamos levantado unánimemente y rechazado a los ingleses a pedradas. ¿No? Esta sensación de ¿por qué no nos convocaron al pueblo? Claro. Porque nosotros hubiésemos hecho Nos otra entregaron, cosa. nos Exactamente. Me interesa esta palabra de Marcela porque, claro, son sintomáticas de un estado más general, no son solamente las de Marcela, sino que excede a Marcela, casi como si dijéramos, a veces lo que va a pasar, el pulso de lo que va a pasar está mucho más en la boca de una trabajadora anónima que en cualquier otro lado, ¿no? Vale para ayer, vale para hoy. A 10 días de haberse instalado en la ciudad de Buenos Aires, Bereford saca un decreto que tiene que ver con las armas. ¿Qué pide Bereford? Aquellos que no cumplan tienen pena de muerte. Lo que va a decir Bereford es, tienen que entregar todas las armas. ¿Por qué? Porque Bereford sabe que hay armas desperdigadas por toda la ciudad y que esconder armas forma parte de una forma de resistencia que en cualquier momento se te puede volver en contra. Saca este bando y nadie entrega las armas. Entonces Bereford empieza a sospechar de que efectivamente hay una resistencia que se está activando por abajo y que es necesario cortarla cuanto antes. Y efectivamente ya había empezado a organizarse. 3 caminos tiene esta resistencia. Uno es un plan del que se conoce poco y nada, que es un plan que empezó a hacerse y no se terminó, que fue cavar 2 túneles para hacer volar por los aires los 2 lugares claves que tenían los ingleses, con los ingleses adentro, por supuesto. Uno era el regimiento del 71, donde estaban los Highlanders, hacerlo volar por los aires, y el otro era el fuerte, donde estaba la residencia de Bereford. Se llegaron a cavar los túneles, no se llegaron a hacerlos explotar. Martín de Álzaga, si tenemos una imagen de él para poner en pantalla, es quien financia estos túneles, que no llegaron a hacerse porque la Reconquista llega antes, pero esta es una de las formas de resistencia que se encontraron en ese momento, que también habla un poco del estado de ánimo del pueblo, ¿no? Ganas de hacer volar por los aires a los ingleses. El segundo camino de resistencia fue el de Porredón, que Porredón en la zona de Perdriel empieza a juntar gauchos de la campaña para hacerle frente en batalla a los ingleses. Los ingleses se enteran de que eso está pasando, el 1 de agosto los enfrentan y los derrotan muchísimo. Y la tercera vía de resistencia es la que encabeza, ahora sí, Santiago de Liniers, el que va a ser llamado, si podemos poner en pantalla su imagen, el héroe de la Reconquista. Liniers, ¿quién es? Es un francés al mando, que está bajo las órdenes del Imperio Español, es un comandante, hasta ese momento no tenía ningún tipo de relieve, tiene 50 años en este momento, es un hombre ya grande. Y es este acontecimiento el que lo deja en la historia, de alguna manera, hasta antes no había pasado nada. Se pone al mando entonces también de una de las vías de resistencia y lo que hace antes de irse a Montevideo a buscar refuerzos de hombres es ir a la iglesia de Santo Domingo, que va a ser muy importante en todo esto, a jurarle a la Virgen del Rosario, que le pide ayuda, que se ponga del lado nuestro, y le dice que si ella lo ayuda, le va a traer banderas inglesas como una ofrenda. Cosa que efectivamente va a terminar sucediendo. Entonces, Liniers va a Montevideo, consigue hombres por parte de Ruiz y Huidobro, y cuando está volviendo lo que pasa, cuando Liniers va a enfrentarse a los ingleses el 12 de agosto, lo que empieza a pasar es que se le empieza a sumar muchísima multitud fuera del ejército regular, ¿no? Se le empieza a sumar gente que dice, nosotros que también queremos combatir, ahora sí, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar es que la avanzada de Liniers se empieza a ver sobrepasada por la multitud. Ya no es un ejército en regla, ya no son milicias, es pueblo que tiene ganas de echar a los ingleses. Y lo que le pasa a Liniers es que plantea la batalla para el 12 de agosto, pero la gente empieza a accionar antes, claro, sin orden. Como el paro del 18 de octubre que se hace. Que se hace antes, tal cual. Hay un testimonio de Francisco Sagui que dice lo siguiente: guerrillas que voluntariamente se formaban y destacaban los mismos vecinos, que sin orden ni disciplina acechaban y avanzaban con puñal en mano, matando a los centinelas avanzados. Todo esto sin orden de Liniers. Está desbordada la resistencia a los ingleses. Otra, Manuela Pedraza, ¿no? La que tiene una calle acá en la ciudad de Buenos Aires. Otra tanto, una mujer que no formaba parte de ningún ejército de línea, dice Mitre, combatió en ese día al lado de su marido, mató con sus propias manos a un soldado inglés, Manuela Pedraza, y después le entregó el fusil a Liniers y Liniers la reconoció como soldado y le hicieron grandes homenajes, ¿no? Quiero decir... Manuela Pedraza mató con sus manos a un soldado inglés. Sí. Y era una mujer random de Buenos Aires. Random. Marcela, la que vimos recién, también formó parte de todo esto. Es eso, la resistencia a los ingleses. Yo no voy a ir por esa calle nunca más como iba. Sí, no, para nada. Vas a estar con ganas que aparezca un inglés. Sí, sacando pecho.
Por eso la reconquista, en gran medida fue obra del pueblo, fue parte del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, con la aparición de este nuevo actor. Si esto era una batalla en regla, claro, ejército contra ejército, podía estar librado de la suerte de cualquiera. El que termina de definir la batalla para un lado es la aparición de esta multitud indómita, indisciplinada, ¿no? Lo va a decir Ramos Mejía, que aparte Ramos Mejía tiene una lectura muy interesante, que es porque Ramos Mejía lo que va a decir es, mientras las clases dominantes transaban, entregaban, se juraron rendían. lealtad, claro, él va a decir, son soldados humildes, vecinos y hombres anónimos cuantos inician y organizan la reconquista. Hervía en el seno de la muchedumbre el más vivo entusiasmo por la venganza, mientras las clases superiores y los burgueses ricos y meticulosos habían resuelto aceptar los hechos consumados. Claro, ¿qué autoridad te queda para seguir con el virreinato después de eso también, ¿no? Total, bueno, eso vamos a ver ahora qué sucede después, ¿no? Pero me interesa marcar esto, ¿no? El pueblo aporta una indisciplina que, claro, va a decir Ramos Mejía, todas las ventajas que la disciplina y la táctica daban a los veteranos ingleses quedaban anuladas, ¿no? Frente a esta cosa desorganizada que tiene el pueblo argentino, no sirve la disciplina inglesa y británica del ejército profesional. Punto. Claro. Fíjense cómo narra Sobremonte a España, le manda un informe de cómo fue esta batalla, de cómo fue la victoria, y dice así: consumo desorden, sin un plan que merezca el nombre de militar, y así milagrosamente por el aturdimiento del enemigo, al ver todo un pueblo conjurado contra ellos, ¿no? Pues obviamente Sobremonte hablando mal de lo que pasó, diciendo qué desastre esto que fue así. Sin embargo, acá hay algo hermoso de lo que está diciendo, ¿no? Fue todo un pueblo contra el ejército de la mayor potencia del mundo, nada más ni nada menos. ¿Y Sobremonte dónde estaba en este momento? Sobremonte sigue en Córdoba, ahora va a intentar volver después, ahora vamos a ver eso. Lo que me interesa marcar es esto: el 12 de agosto Bereford no tuvo más, ante este escenario, no tuvo más remedio que rendirse. Una vez que entra al fuerte, a negociar con Liniers cómo va a ser la rendición, tienen que parar al pueblo para que no entre al fuerte a matarlos a todos. Estaba desaforada la multitud, claro, ¿no? O sea, porque aparte victoriosa, ¿no? Va a decir Vicente Fidel López, fue la primera vez en memoria de escocés alguno que sus gaitas no hubiesen celebrado la victoria, ¿no? Es la primera vez que los escoceses pierden algún tipo de batalla, y la pierden nada más ni nada menos que con el pueblo argentino. Probablemente exagere Vicente Fidel López, pero qué cucarda, ¿no? Nos quedamos con eso. Los argentinos y los zulúes. Si podemos ver el cuadro de la Reconquista, es un cuadro bastante conocido. El pintor es un pintor francés, Charles, lo voy a mencionar mal, perdón, Focceri. Solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña: los zulúes y los argentinos. Yo pensé también. Este cuadro es de 1909, lo vemos a Liniers, ¿no? Y a Bereford, que está rindiéndose. Lo que me interesa de este cuadro, de los cuadros de Focceri en general, es que en la época del centenario, ¿no? Momento de la oligarquía argentina y demás, están ellos dos, está Bereford y está Liniers, pero lo que resalta no son ellos dos. Lo que resalta es la multitud. De hecho, hay que hacer foco para verlos ellos dos. Tratar de concentrarse para ver dónde están. Lo que resalta es esa multitud, y es esa multitud desorganizada. ¿Y este es Bereford rindiéndose? Exactamente, es la Reconquista, es el día de la Reconquista. ¿Y Bereford cuál de los dos es en el cuadro? Perdón, Julita. Liniers es el que está como de espaldas, okay, así, y Bereford es el colorado, claro, el pelado. El pelado. Otra imagen que nos tenemos que... Porque yo siempre que digo no hay imagen, después vienen y me dicen, no, pero hay un collage que hicimos en no sé dónde. Yo cuando digo no hay imágenes, quiero decir que no hay imágenes que hayan quedado en la cultura argentina, ¿no? O sea, a eso quiero decir. No hay imágenes de esto, pero son imágenes que nos tenemos que construir con palabras porque son muy lindas, que es que uno de los barcos puestos en el río para cañonar a la multitud, para evitar el enfrentamiento con los ingleses, un barco que tenía 26 cañones. Sucede que cuando el mismo 12 se retira a la sudestada, queda encallado cerca del puerto un barco que se llamó Justine, probablemente la pronunciación en inglés sea otra, pido disculpas, queda encallado, y como quedó encallado, aprovechan unos hombres de a caballo, unos hombres de la caballería, para subirse al barco y rendir el barco. ¿Entre ellos quién estaba? El que comanda esta acción inédita, porque nunca la marina es derrotada por la caballería, no existe eso en la historia de la militar de la humanidad. Sí. La comandó el joven salteño de 20 y pico de años, Martín Miguel de Güemes, que luego se va a convertir en el héroe, uno de los grandes héroes de nuestra liberación. Imagen buenísima. Era un niño subido a caballo en un barco inglés. ¿Y qué hacía en Buenos Aires? Vino a formarse también.
un año antes, si no me equivoco, estaba en Buenos Aires formándose en las milicias, en parte de las tropas, ¿no? Al día siguiente, ahora lo que... Digo, el momento que estás a caballo y decís, vamos a tomar ese barco. ¿En qué momento te viene esa decisión? ¿En qué momento le decía a caballo subí, no? Al día siguiente vamos a lo que preguntaba Mati antes, ¿no? Se convoca un cabildo abierto. ¿Cabildo abierto? ¿A qué nos asociamos nosotros cabildo abierto? Semana de mayo. Claro. De 1810. El 22 de mayo. Exactamente. Hay un cabildo abierto en 1806, al día siguiente de la victoria, donde se discute que se sabe que va a haber una nueva ofensiva, el tema va a ser cómo defenderse. ¿Por qué se sabe? Porque se fueron hasta ahí nomás, porque se sabía que habían pedido refuerzos de Gran Bretaña, que esos iban a refuerzos llegar, iban claro. a llegar en cualquier momento. Entonces, la reconquista termina con 45 días de ocupación de Inglaterra en estas tierras. Fueron 45 días de ocupación, ¿no? Entonces, lo que... Bandera británica flameando. Sí, autoridades, bandos, sacan decretos, todo. Se llevaron el tesoro, se llevaron nuestros bienes, todo. ¿Y es verdad que designaron a un Martínez de Oz? No, no sé. Uy, Julieta, es posible, pero sí, yo te te pido estoy disculpas. matando. No, bueno, está Yo bien. los libros que leí me los regalaste vos, Julieta. Me interesa marcar esto. Lo que se empieza a discutir en este cabildo abierto es cómo defenderse, ¿no? Cómo hacer para, ante la segunda nueva oleada, defenderse, porque no hay duda ahora, lo que no duda la multitud, 4.000 tipos se congregan en el cabildo abierto, es decir, una multitud enorme. Sí, perdón. ¿Te puedo aportar un dato? Sí, obvio. En 1806, durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires, el comerciante español José Martínez de Oz fue nombrado administrador de aduanas por la Fuerza de Ocupación Británica. Tranqui. Tras haber colaborado con los invasores y jurado lealtad a la corona británica. 200 años jodiendo a este país. Qué prontuario, ¿no? Llegó a Buenos Aires desde Castilla la Vieja en el siglo XVIII. Claro. Y Milei es una basura. Mirá, eso dice. Google. No, y también se decía que era traficante de esclavos. ¿Milei? No. Ah, boluda, me asusté, la puta madre. ¿Qué sucede en este cabildo abierto donde se quiere discutir cómo defenderse de la segunda invasión? La multitud decía 4.000 tipos, dice Mitre. 4.000 tipos para la época es un montón, afuera del cabildo. Dicen que no vuelva a Sobremonte, sobre todo que no vuelva a Sobremonte. Es Liniers, es por ahí. Claro. Porque la audiencia, que es la que garantiza los intereses del rey, dice no, que vuelva a Sobremonte, de ninguna manera. Levantó la ocupación por teléfono Sobremonte. Entonces insisten con que vuelva a Sobremonte y esto enerva tremendo a la multitud que prácticamente ya está yendo a buscar los palos. Claro, el tema es cómo volver a establecer una obediencia después de que el pueblo ya fue protagónico de todo esto. Sí, si no es con Liniers, no es. Si no es con Liniers, no es. Hay una fuente maravillosa que se llama Diario de un Soldado, que es alguien anónimo que escribió durante esos días, que además es del pueblo, formó parte de las milicias de los patricios. Vos que es muy difícil llegar, sino de otra manera, que lo cuenta así, de esta manera, dice él. Se le preguntó al público si debían dejar volver a Sobremonte. Todos respondieron que no lo queremos, que muera ese traidor, nos ha vendido, es desertor, en el caso más peligroso nos ha dejado, se ha huido con 9.000 onzas de oro, queremos a don Santiago de Liniers, virrey, y si intenta Sobremonte venir a gobernar, respondió el pueblo que antes permitirían se le cortaran a todos la cabeza. Espectacular. Alarma, porque claro, ¿quién cortó cabeza hace poco? La Revolución Francesa. Entonces, esto es una escena muy al borde de la revolución ya, claro. Y por supuesto, tienen que dar marcha atrás y nombran a Liniers. Es decir, estamos en un momento revolucionario por excelencia, porque es el pueblo el que decide que Sobremonte deje de ser virrey e imponen un nuevo virrey. En el orden colonial esto es imposible, que sea el pueblo el que decida. Por eso decimos que la Revolución de Mayo tiene que ser vista a la luz de las invasiones, del fuego que abre las invasiones inglesas, que no se apaga hasta mayo de 1810, sino que lo que hace es darle otro canal. Pero sin dudas, acá está la revolución ya, de alguna manera. Claro. ¿No? Estuve el fin de semana en la iglesia de Santo Domingo. En Defensa y Belgrano, en el barrio de San Telmo. ¿Fuiste a qué, Julita? A ver las banderas. Bien. Porque en la iglesia de Santo Domingo están las banderas que efectivamente Liniers después de la Reconquista le lleva a la Virgen de Rosario, que les robamos a los ingleses. Si podemos ver Estás re feliz, amiga. Estos son los trapos que le robamos a Inglaterra. Sí. Y están ahí. No, el fin de semana yo me cago de risa. No, me parece espectacular. Estos son los 4. Hay 4 banderas acá y 2 en Córdoba que les robamos a los ingleses, exactamente. Una de estas aparentemente es la que roba Güemes, incluso del barco Justine. Impresionante. Impresionante.
¿Y por qué están ahí, Julita? Porque Liniers se los otorga a la Virgen por haber ayudado en la batalla, ¿no? La iglesia está abierta, se puede ir a ver a cualquier momento. Y en la iglesia de Santo Domingo es muy importante en todo esto porque está en el centro de San Telmo, que fue donde se dirimió todas estas batallas. Fue en ese centro, ¿no? Donde se enfrentaron uno y otro. Y quería ver otra imagen, si podemos poner la historieta de Oesterhel en 1974. Oesterhel escribe una historieta que se llama 450 años de guerra y escribe, si podemos poner el último cuadrito, uno sobre las invasiones inglesas, donde Juan le pregunta al padre, papá, ¿para qué vienen los ingleses? ¿No? Eso le pregunta al papá, y el papá le contesta, para quitarnos el país, hijo, para quitarnos a Cristo, son unos herejes. ¿Qué me interesa de esta respuesta que da Oesterhel, que da a través del padre? Claro, religión y tierra, ¿no? Eso es lo que se pone en juego ante esta invasión, y eso me parece recontra interesante porque también para explicar por qué fue tan contundente la respuesta de nuestro pueblo, ¿no? Porque estaba en juego nada más ni nada menos que la religión y la tierra. Cuando está en discusión la tierra, no está solamente en discusión los recursos naturales o un recurso económico. Cuando está en discusión la tierra, cuando está en disputa la tierra, también está en disputa nuestra fe, nuestras verdades. En nuestra tierra está la sangre derramada de quienes nos precedieron, está lo que nos hace común, está nuestra historia. Por eso, cuando está en disputa la tierra, cuando está en peligro la tierra, la respuesta es tan contundente por parte del pueblo argentino, hace 220 años y también en tiempo presente. Vamos a ir a la sí. Pensé que era el final, ese no es el No, final. no, no. Entonces voy a aprovechar Lo que va a ser para el final. decirles. No, lo que va a ser el Lo final. que va a ser el Yo final. Ya tenía las palmas preparadas. ¿Tenemos tiempo? Sí. Julita, Sí, sí. tenemos 220 años sobre nuestra espalda, amiga. Gente, cada vez que les preguntamos a ustedes qué valoran de gelatina, en todas las encuestas que hacemos, en todos nuestros focus group, lidera las columnas de historia de Julita Rosenberg. ¿En serio? Así que primero quiero aplaudir a Julita Dale, Rosenberg, Julita. que nos tiene así durante 40 minutos diciendo ojalá los hayamos sacado cagando a estos ingleses de mierda. Y a ustedes quiero decirles que la mejor manera de valorar este espacio, que son 40 minutos, a veces 50, a veces una hora, hablando de corrido de historia, de la mano de una historiadora espectacular como es Julia Rosenberg, es asociarse a Gelatina. Esto no pasa en otro lado. En otros lados pasan otras cosas muy valiosas también, pero acá pasa esto. Julita Rosenberg, hoy invasiones inglesas. La última vez, el encuentro en Guayaquil. 200.000 personas vieron el encuentro en Guayaquil de Julita. No es un chiste, Julita, ¿eh? No es un chiste, ¿eh? Muchos compañeros latinoamericanos la vieron. Me porque, imagino, sí, me han escrito. me imagino. Bueno, y como esto te puedo nombrar 1000 ejemplos de las columnas de Julita que realmente vuelan. 210.000 personas vieron tu columna de Guayaquil. O sea, había más personas mirando la columna que en Guayaquil en ese momento, Julita. Belgrano, 70 años de los fusilamientos. ¿Qué fue el Belgrano la vio? ¿Qué fue el Cordobazo? La lucha detrás del 1 de mayo. Bueno, en fin, amigos, se asocian a Gelatina si ustedes valoran este contenido que para nosotros es de calidad. De calidad en cuanto a divulgación, en cuanto también a entretenimiento, porque sabemos que están del otro lado agarrados así, y en cuanto también a una decisión política, que es que el pasado, que la historia converse con nuestro presente. Entran a gelatina.com.ar o escanean el QR que figura en pantalla. Perdón, Julita. No, por favor. No, para recomendar también la biografía de Santiago de Liniers que escribió Paul Grusac a comienzos del siglo XX, que es recontra interesante. ¿Está buena? Sí, está buenísima, es recontra interesante. Voy rápido con la segunda invasión. Como sabemos, hay una segunda invasión. Decimos, es parte de la misma. ¿Por qué? Porque... Perdón, ¿en qué época del año fue? ¿Pasó un año o fue...? Pasó un año, lo que sucede es lo siguiente, como sabemos las distancias en ese momento eran 2 o 3 meses de ida y de vuelta, ¿no? O sea, la comunicación al gobierno británico de que las invasiones las habían ganado en junio del 6, le llega en septiembre. Y en octubre recién están en condiciones de mandar refuerzos, es decir, que llegan a estas tierras en febrero. Y cuando llegan en febrero, lo primero que hacen es invadir sobre todo Montevideo, ¿no? Primero lo que hacen es tomar Montevideo. Por supuesto, además la noticia a Gran Bretaña llega junto con el Tesoro, así que están contentísimos. Ya se olvidaron de la desobediencia de Popham, que en un momento querían juzgar, se olvidan de todo. Y lo que hacen es, ahora al mando de Whitlock, es otro, ya no es Beresford, es Whitlock el que está al mando de las tropas británicas, un contingente de 9.000 tipos vienen y desembarcan a comienzo de julio en Ensenada. Con todo. Con todo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no nos quedamos atrás, porque a partir de ese cabildo abierto donde se está discutiendo cómo resistir a la segunda invasión, Buenos Aires se militariza.
O sea, es cuestión de darle orden, de darle disciplina. A esa multitud indisciplinada se le empieza a dar algún tipo de cauce militar, ordenado y disciplinado, ¿no? Entonces lo que hacen Liniers y la Junta de Guerra es armar las milicias. Milicias que van a estar ordenadas por lugar de nacimiento, entonces van a estar las milicias españolas, las milicias americanas, los patricios, los arribeños, bueno, distintos tipos de batallones, que es muy interesante, 8.000 tipos armados, en una sociedad, decíamos, de 45.000 habitantes, donde, donde el 30% eran esclavos, además, ¿no? Entonces, es una proporción muy grande, y de los 8.000, 5.000 eran americanos. Es decir... de los 45.000 tipos, el 30% eran esclavos. Sí. Y los 8.000 armados formaban parte del 38.000 restante. Sí, lo que pasa es que algunos esclavos formaron parte de eso te quería pero no eran el grueso ni cerca, ¿no? Okay. O sea, participaron, pero de otra manera los esclavos en todo esto. Lo que me interesa, junto con Alperindongui, este libro genial que se llama Revolución y Guerra, ¿qué dice Alperindongui? Dice, la élite colonial no va a ver bien todo este proceso de militarización, para nada. Y no. Cita, dice así, el punto de partida de una suerte de revolución social. ¿Por qué? Porque ahora tenés ciudadanos en armas, que además son los ciudadanos del bajo pueblo, los que se alistan, porque cobran un salario. Entonces, en el cobrar un salario, lo que va a suceder es que gran parte del dinero que antes iba a la metrópoli, ahora queda en la colonia, y además queda en la colonia en los sectores más humildes. Es una suerte de redistribución de la riqueza fenomenal, lo que genera todo esto, y no solamente redistribución de la riqueza, sino que además, otro hecho fundamental es que los jefes de estas milicias las van a elegir los propios soldados. No, un peligro, claro. El primer ejercicio de democracia en estas tierras, directo, asambleario, dentro del Estado. O sea, soldados eligiendo sus jefes, lo que también le abre la puerta a que entren a que entren a ser jefes, y lo que empieza a ser el bajo pueblo. Entonces empieza a llegar los que no están preparados, ¿no? Lo empieza a llegar los hombres oscuros, empiezan a decir, ¿no? Todo un problema. Pero por supuesto es un nuevo equilibrio de fuerzas en estas tierras. Liniers le va a escribir una carta a Napoleón que dice lo siguiente: la subordinación tan necesaria para hacer obrar ejércitos con utilidad. ¿Cómo podía establecerse entre gentes que se creen todos iguales? ¿No? Genial, entre gentes que se creen todos iguales, ¿no? Efectivamente hay algo de eso en el pueblo de estas tierras que ya comienza a vislumbrarse. Rápido, primeros meses de 1807, entonces decíamos, desembocan acá en Ensenada. Lo que sucede es que Liniers da batalla en Miserere, pero le pifia y pierde esa batalla, con lo cual la defensa, si la reconquista fue obra de Liniers, y junto con la multitud, la defensa va a ser obra fundamentalmente del pueblo, de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, con Álzaga detrás, pero acá Álzaga, cambia el que había financiado los túneles. Exactamente. En los dos casos, en uno y otro, el protagonista es el pueblo, ¿no? Liniers tuvo más condiciones en uno, Álzaga en este otro. ¿Y qué le pasó a Liniers en el medio, che? ¿Por qué? Sí, le pifió en una cuestión militar, digamos, puede pasar tranquilamente. Lo que hace el ejército británico es se divide en 13 columnas que van por las calles de San Telmo, lo que hoy es San Telmo, ¿no? Por esas calles fundamentalmente. Y lo que va a decir Gillespie es, fue atacado desde las viviendas. El gran secreto fue que los que atacaban a los ingleses estaban en las viviendas. Va a decir Gillespie, una terrible descarga de un enemigo oculto, inaccesible. Claro, estaban en las terrazas, estaban imposible. en los balcones, no se los veía, no se los escuchaba, y de repente, con todo, ¿no? Algunos dicen, exageran el número, pero no tanto, 3.000 bajas a los ingleses, 3.000 muertos se produce en los ingleses, donde se les tira, como sabemos, de todo: madera, agua hirviendo, se le tira de todo de las azoteas, además de los tiros de los soldados, pero fundamentalmente se le tira de todo de las azoteas, y finalmente, encerrados en la iglesia de Santo Domingo, Whitelock se rinde. Vamos a ver el cuadro, acá está puesto, buenísimo. Este es el otro cuadro, el de la defensa. Qué cuando buen se rinde. cuadro, Julita. Buenísimo, también del mismo autor. También de la época del centenario. ¿Y quién es digamos, el que está en el centro? El que está a caballo es Liniers, nuevamente, de espaldas, y el que está mirando como de abajo, medio enfrentado a Liniers, es Whitelock, el nuevo, el que comandó ahora esta segunda etapa. Bueno, se rinden, y finalmente esta rendición hasta le dice: te vas de acá, te vas de Montevideo y te vas del Río de la Plata. Es una derrota tremenda, vergonzosa. Whitelock después tiene que enfrentar un juicio en Inglaterra. Bueno, nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Cierto? No, ok. No, entonces, sí, Felipe dice que sí. Felipe parado. Pero pará, bueno, dale. ¿Whitelock sí estaba autorizado? Whitelock, claro. La segunda invasión está autorizada totalmente, traen los refuerzos y todo. De todas maneras, tiene un juicio por haber sido derrotado, ¿no?
Cierro entonces. En el origen del origen, voy a citar algunas cosas para cerrar. Lo primero que me gustaría decir es que ante la agresión de un invasor externo, con sus secuaces internos, que esto hay que aprenderlo, siempre sucede, nuestro pueblo se constituyó como tal. Ante la invasión, el pueblo de estas tierras se constituye como tal. Vicente Fidel López lo dice así: el comodoro Popham había dirigido a sus soldados sobre Buenos Aires sin haberse dado cuenta de que era el pueblo que quería someter. Es interesante porque en realidad nadie sabía lo que era este pueblo, ni él mismo sabía, ni el propio pueblo sabía de lo que era capaz y de su potencia. Se da cuenta este pueblo de lo que es y de su enorme potencia en el mismo accionar, en la misma experiencia de vida, en el mismo acontecimiento que fueron las invasiones inglesas. Por eso las invasiones inglesas son tan relevantes para nuestra historia, porque es el momento en que el pueblo argentino, el pueblo que va a ser argentino, toma conciencia de sí mismo y de su enorme potencial que nada más ni nada menos puede vencer a la mayor potencia del mundo. En esa constitución del pueblo adquiere un signo profundamente igualitario, no es cualquier pueblo, es un pueblo profundamente igualitario y plebeyo. Fíjense, Saavedra, Cornelio Saavedra, que después va a ser el presidente de la primera junta, da un discurso a los soldados patricios en diciembre de ese año y dice así: me atrevo a felicitar a los americanos, a las pruebas que siempre han dado de valor y lealtad, se ha añadido esta última, que realzando el mérito de los que nacimos en Indias, convence a la evidencia que sus espíritus no son inferiores a los europeos españoles, que en valor y lealtad a nadie ceden. 1806, 1807, 3-4 años de la Revolución de Mayo, se está diciendo somos iguales, no solamente a los europeos ingleses, a los europeos españoles. La idea de el igual, lo equitativo en nuestro pueblo respecto de quienes supuestamente son superiores, está ya en este momento, nace en este momento. La última cita, ahora sí, para decir que esta victoria indisciplinada, plebeya del pueblo argentino sobre la mayor potencia del mundo, lo que nos dio también es un orgullo fundamental sobre nosotros mismos. Y quien destaca esto es nada más ni nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, que mucho ha hecho para combatir a los gauchos, que mucho ha hecho por traer a Gran Bretaña para que termine con Rosas, y sin embargo no puede dejar de señalar en el Facundo, en 1845, esto. Dice, hay una virtud a cuidar en los argentinos, dice, que los argentinos de cualquier clase tengan una alta conciencia de su valer como nación. Que sea un pueblo con una enorme fe en sí mismo. Y dice Sarmiento, esta fe en sí mismo que tiene el pueblo argentino es una fe que le dejó el despecho y la humillación que se le impuso a las armas inglesas, ¿no? Es decir, que los argentinos podamos tenernos alta estima a nuestra propia nación y nuestro propio pueblo, tiene que ver sin dudas con este origen del origen que estuvo en las invasiones inglesas. Sin forma precisa todavía, no hay mapa, no hay bandera, no hay himno. Sin embargo, lo que hay, lo que nos deja las invasiones inglesas, es ya un orgullo por la patria de los hijos de esta tierra. No, impresionante. Para mí la mejor columna que hiciste. ¿En serio? No. Impresionante. Vamos, amiga, media hora espectacular. más sin parar. Espectacular. Qué bueno. Sos una capa, amiga. Vos Es un también. orgullo ser tu amiga. Ay, qué bueno. Pero es impresionante. Dan ganas de estudiar de historia. ser tu amigo y tener un fusil. Dan ganas de estudiar historia. Julita, te Ser quiero Manuela mucho, amiga. Piedraza. No, espectacular. Espectacular. Bien vista. Ha empezado un tarifazo muy fuerte en toda la costa atlántica, que está pegando más que nada en ese lugar, pero también en el conurbano bonaerense han llegado facturas de luz muy pero muy altas. Es estrepitosa la subida que le han dado a las tarifas de luz. Ya te contamos lo del transporte y ahora vamos a ver las empresas que están cerrando en las últimas horas. Últimas horas. Wilder es la textil que informó el cierre de su planta en General Pacheco. Despide a 120 trabajadores. 120 trabajadores de Wilder en Pacheco. Lustramax, los trabajadores denunciaron que les ofrecieron papel higiénico. Esto es lo que venimos reportando, pero bueno, se está dando básicamente el final de la empresa. Como parte de la compensación por despido, le dan papel higiénico para que después lo vendan y no sé qué otras cosas. Se les adeudan salarios, aportes jubilatorios y prestaciones de la obra social. Capaz que obviamente van con papel higiénico a pagarle a la ANSES. Metalfor en Córdoba. Esto es una empresa muy importante que tenía que ver con la industria agropecuaria. O sea, una industria agropecuaria que debería estar muy bien, muy sana en estos momentos, y empieza a quebrar Metalfor. Le debe mucha guita al Banco Nación Argentina. Presentó un procedimiento preventivo de crisis, busca despedir a casi el 60% de su personal en Córdoba e implicaría una reducción de más de 225 puestos de trabajo en Marcos Juárez y Noé Tinger. Por Ruta 9, cuando vas de Capital Federal, pasas por Rosario
y particularmente de ahí a 100 kilómetros están ambas localidades. Granja Tres Arroyos también busca despedir a casi el 60% de su personal. Los trabajadores aún cobran sus salarios en cuotas. Una cosa muy interesante es que estamos importando alitas de pollo de China. ¿Y por qué? Alguien se preguntará. Primero porque los chinos lo descartan. Es como el descarte antes nosotros de la garra de pollo. Bueno, ahora ellos lo hacen lo propio, pero con la alita. Y vienen cajas con una gran cantidad de alitas. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a comprar pechuga lleva 1 kilo de pechuga y 8 kilos de alita para el mes. ¿Se entiende? O sea, compras más alita que pechuga, no tenés tantos pollos. BGH también, la empresa despidió 24 trabajadores y podría provocar la reducción hasta el 60% de los puestos de trabajo. Estas son las previsiones. O sea, hoy están echando laburantes, pero las previsiones son aún superiores. Y también está Mirgor, obviamente, en el sur, que ha echado 300 trabajadores ayer. Lácteos Verónica, obviamente que viene de alguna u otra manera desde hace mucho tiempo sin cobrar los salarios, ya empieza a preverse el cierre, luego de 8 meses sin cobrar salarios y reducir las indemnizaciones. Es decir, a algunos le pagan menos y a otros le van a pagar con papel higiénico. Las fuerzas de seguridad argentinas hoy están cobrando un bono que ayer fue anticipado por el gobierno de 50.000 pesos. 50.000 pesos es lo que prevén para los laburantes. Balot, sociedad anónima, que también es fabricante de productos de limpiezas, despidió ya a 20 trabajadores y lo atribuye a la caída de la producción, obviamente de la venta. Nadie cerraría una empresa ni despediría trabajadores si lo que prevé es que esa empresa va a crecer y si hay producción, claramente. Sabri despidió 80 trabajadores por WhatsApp directamente. Lo hicieron finalmente por teléfono. Che, mirá, mañana no venís. El conflicto también volvió a poner sobre la mesa los reclamos de demora del pago de salarios y horas extras, algo que están padeciendo la mayoría de las empresas argentinas. Se están demorando en los pagos, obviamente, y la gente empieza a endeudarse de manera recontra masiva. Peabody es la empresa que puso fin luego de 16 años en Argentina, desmanteló su planta y ahora apuesta solo a las importaciones. O sea, estamos una empresa tras otra con cierres, con despidos, con menos producción y obviamente esto se refiere al consumo, a la baja del consumo. Acá puede decir el que quiera. Ahí está la disputa, ahí está la grieta, Ahí está la grieta. Bueno, hablamos con un trabajador despedido de Lustramax, se llama Leandro. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Leandro, ¿nos escuchás? Yo sí, ¿me escuchan? Perfecto, ahí estamos. Estamos en vivo, videollamada, qué lindo que estás. ¿No? No, video. Bien, creí que estábamos en vivo, no te escuchábamos bien. Bueno, Leandro, contanos. ¿Cuál es la situación? Sí, perdón. No, dale, contanos cuál es la situación del Ultramax. Bueno, hoy en día los últimos despidos que hubo, que son 10, la empresa les ofrecía pagarle la indemnización en 12 cuotas y parte de esas cuotas pagarlas con papel higiénico, lo que sigue siendo un atropello a los trabajadores, que la empresa está asesorada por Florencia Arieta. Yo recién salgo del Senado de la provincia, donde vine a denunciar también estas irregularidades y atropellos a los trabajadores, donde están llevando a su máximo esplendor lo que es la reforma laboral, la están aplicando completo. Che, vos sabés que estamos repasando la gran cantidad de empresas que en las últimas horas, mientras estás hablando vos, Leandro, la gran cantidad de empresas en las últimas horas han despedido laburantes, han decidido cerrar. Algunos vos sabés que hasta decidieron despedir los trabajadores vía WhatsApp. Así de frente, dice, che, mañana no vengan, después veremos cómo le damos la indemnización, vamos a hacer el cálculo, pero mañana no vengan, directamente por WhatsApp. ¿Crees que el empresariado es un empresariado que está lejos del laburante o crees que hay vergüenza en despedir al trabajador? ¿Por qué estamos optando por ese comportamiento, che? Tan despectivo, que pareciera ser despectivo por lo menos. No, tal cual. Yo creo que justamente es una actitud despectiva hacia los trabajadores, en el caso de Lustramax, y me parece que en general acá los compañeros lo despiden en la puerta, no es que le avisan. Ajá. Directamente lo despiden en la puerta, no los dejan ingresar. Creo que ya es una actitud que toman todas las empresas, de echarte de esa forma, no hablar personalmente, porque ocultan las razones para mí reales de por qué son los despidos. Esta empresa ya lleva más de 60 despidos, todos irregulares. Es una empresa que dice que paga, pero en realidad no paga. Hay que estar corriendo por atrás, denunciando en el Ministerio de Trabajo. Los compañeros buscan abogados para poder cobrar. Aprovechan la situación, estos últimos 10 despidos, para llevar adelante el plan de despedirlos
en 12 cuotas y con mercadería, los despide un día antes de cobrar el aguinaldo. Claro. Con la presión que eso significa, Claro. que todos están buscando cobrar. Y entonces desde ese momento, de esa presión, buscan que uno arregle después. Che, vos se reúne en la mesa política de gobierno, ¿no? Creo que, bueno, van a estar los principales referentes, va a estar Martín Menem, va a estar Lule Menem, está Karina Milei, está Santiago Caputo, está el ministro de Economía también Caputo, Diego Santilli, bueno, y no mucho más, es la mesa política que va a determinar qué hacer con este país. Vos como laburante de Lustramax, ¿qué le sugerirías al presidente si estuvieras en esa mesa política? ¿Qué le dirías? Sería complicado pensar estar en esa mesa, pero lo que es una realidad es que las normas de importación que está llevando adelante, toda esta liberación, está afectando sobre todo a las pymes. Acá tienen que cambiar las leyes, la reforma laboral es un atropello completo a los trabajadores, envalentona a los empresariados para despedir o flexibilizar. Este último sueldo lo pagó en 2 veces la empresa, o sea, pero hoy ya están marcos legales. Lo que se hizo con la reforma es legalizar todas las cosas que venían haciendo. Acá, mirá, el colmo sería, porque Arieto, que representa a la empresa, cuando despiden, acusa el problema de la importación, la baja venta, entonces que por eso necesita despedir, pero esa ley la aplica el mismo gobierno que ella representa. Y los que nos vemos afectados en ello somos nosotros los trabajadores. O sea, Florencia Arieto, que es senadora provincial de la provincia de Buenos Aires, es la representante de la empresa y la que los echa. Exactamente. ¿Y en qué? Sí. Flor Arieto, ¿se acuerdan de Flor Arieto, la violenta esta Claro, mujer? pero- Ponela a pleno, mirá. Pero, claro, Esa señora que es recontra violenta, que se hace la pícara, que tiene menos conocimiento del estado de situación, que pasó de un lado al otro, que tiene más ida y vuelta que Bullrich. Bueno, la que lleva adelante todos los despidos, che. En un momento, acordate, Tomás, que formó un grupo de empresarios contra las tomas de plantas. Ahí está, eso que está viendo ahí. Eso que está viendo ahí, una patotera, una caradura patotera que... Para iniciarle juicio a trabajadores que protestaban por sus derechos. Ahora lo está haciendo ella, básicamente. Pero además de hacerle juicio, mirá, es patotera ella, ¿viste? Siempre lo fue. Y aparte practica tiro, es picante ella, ¿no? O sea, digamos, al que quiere hacerse el vivo, ella te demuestra que es capaz de sacar un arma, se muestra en las redes sociales. Sí, esta señora que nació con Bullrich, que ahora está en La Libertad Avanza, en algún momento bregaba en el peronismo, che. Estaba muy cerca de Sergio Massa, mirá cómo va cambiando y adaptándose al estado de situación. Siempre vivió de la política, o sea, de la actividad privada en la puta vida. Pero bueno, ahí está. ¿Y ustedes tienen contacto con esta mujer, Leandro? No, siempre en la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, ella es la que da las órdenes, porque así lo expresa el dueño a cada rato. Justamente a mí es quien no me deja ingresar ese día. Vos sos ese. Todas las denuncias que me hizo a mí, denuncia penal, fueron archivadas. Yo tengo los juicios de reincorporación, y no me deja ingresar por orden de ella. No solo eso, me descuenta 1/3 del sueldo, más de 500.000 pesos, porque serían los premios, pero yo no estoy yendo a trabajar porque ellos no me dejan ingresar. Claro. ¿Vos sos, para Leandro, vos sos el que está de negro ahí, el que va empujando a ella? Claro, a mí sí, a mí me empuja, yo soy el delegado de la empresa. Ah, mira vos, ella es la que te empuja a vos. Sí. Y vos, obviamente, no podés hacer nada, es una mujer muy difícil, es un momento recontra difícil, ¿no? Claro, y buscaba que yo hiciera algo, la empujara para tomar más fuerza la denuncia que ella inventa, que no lo consiguió, pero todo lo que ella hizo en contra mía está archivado, ya no existe. ¿Y qué te va diciendo ahí, che? ¿Qué te va diciendo mientras te saca? Que ella no me iba a dejar entrar, como si fuese la dueña de la empresa, cuando yo ese día tenía la orden de reinstalación emitida por el juzgado de Pilar número 7. Esta le inventó denuncias a Moyano en la época de Macri. Igual, exactamente calcado a esto, Inventaron, y fue probado que lo que recién te dice Leandro, que dice que nunca le probaron eso en la justicia, bueno, también pasó con Moyano. No quiero decir que Moyano sea una carmelita de descansa, ni mucho menos, pero estoy diciendo que le inventaron denuncias y esta fue la referente de esos inventos. No sé qué carajo responde ni a quién, pero claramente es un elemento importante. ¿Enviada de quién? Claro, Leandro, Enviada cuando especial. en un momento dijiste, no sé si lo dijiste como una forma de decir, pero que la empresa
no está mostrando sus verdaderas intenciones, o algo así. Discúlpame si estoy tergiversando lo que dijiste. Pero, ¿qué intenciones puede tener la empresa o ustedes perciben que puede haber detrás? Mira, en principio las intenciones que nosotros vimos era desmantelar la organización, porque a los que despiden en enero son todos los compañeros que veníamos reclamando por el pago de la obra social. En este momento ya van más de 8 meses que no se paga la obra social y la jubilación. Claro. Es lo que ella avala. Justamente recién estuvimos en el Senado denunciando eso. Como una funcionaria pública representa una empresa y vende su propio trabajo, su propia empresa, que es el MEAB, el Movimiento Empresarial Antibloqueo. A ese me refería. Promociona. Sí. Es lo mismo que hizo Milei con la libra. ¿Sabés que esta mujer, además, se metió en Independiente? Y empezó a manejar, claro. Y una vez se enojó, no nos da nota por eso, porque un compañero le preguntó justamente su relación con algunos barra bravas. Porque, digamos, ella habla de que hay patoteros del sindicalismo, pero parece que intentó armarse una situación de gente que de las barras de Independiente le ayudaran a determinadas cosas, ¿no? Porque lo que no podía hacer ella lo podía hacer otro. Está en todos lados. Yo sé a qué responde esta mujer, no lo voy a decir, pero intuyo que viene de un sector muy importante del poder, mucho más allá del poder político. Sí. Insisto con esto, al igual que Patricia Bullrich, que responde también a ese mismo poder, sí, fue abrevando en distintos espacios políticos, pero siempre intentándose meter o por el fútbol, o por la seguridad, o por, en este caso particular, la supuesta legalidad que ella le da al mundo del el empresariado en contra de los laburantes. Siempre lo mismo. Fíjate que coinciden con Bullrich, como iban en sintonía, hasta que entraron en competencia, porque esta mujer empezó a tener un rol muy alto y muy activo, y entonces Bullrich se ofendió y la dejó de lado, pero trabajaban en tándem siempre, inventando denuncias contra los sindicalistas y además apelando también a gente de inteligencia. Y no es casualidad que sea mujer, que la envíen. ¿Por qué lo decís? Y porque puede ser, porque en una empresa, por ejemplo, en esa situación que estamos compartiendo en el video, lo que cuenta Leandro, cómo se atrevería un hombre a enfrentarse al mismo nivel a una mujer. No podés. Es una situación en la que, cambian las reglas de juego, es así. ¿Te provocaba, Leandro, esa en ese momento? Sí, continuamente me empujaba, me agarraba, tiró a un compañero mío, no se ve en ese video corto, pero más después sí lo tira. Yo la denuncio aparte porque llevó la gendarmería a la puerta de la fábrica. Ajá. O sea, ¿Cómo llegó gendarmería? Mueve los hilos que quiere. Pero no puede. A ver, ¿por qué contá eso? ¿Cómo que llegó la gendarmería? Claro, porque para mostrar el poder que tiene, justamente como lo decía. Sí. Porque este movimiento empresarial antibloqueo que fue declarado inconstitucional igual se sigue manejando, pero desde la ilegalidad, llegó para demostrar la fuerza que tiene y desplegó la gendarmería en la puerta de la empresa. Sí. Más de 2 móviles de gendarme desplegados, o sea, bajaron y se pararon la puerta de la empresa cuando nosotros adentro estábamos ejerciendo la asamblea permanente como nos corresponde. Pero pará, entró con gendarmería. Manuel, te pido por favor que estás ahí, a nuestro ejecutivo, fíjate cómo entra al mercado central esta señora con expert y rompen una cadena. Rompen la puerta del mercado central a donde actúa el señor Marco Galperín, donde tiene la nave de Mercado Libre, e ingresa porque no le estaban dando la autorización a Galperín para construir determinada cantidad de metros porque no tenía las obras que tenía que hacer. Digamos, no quería pasar por el control municipal y entonces rompen la cadena y esta es una de las promotoras de eso. Ahora, mueve gendarmería, te mueve la justicia, porque te mete denuncias penales con la justicia, te mueve la fuerza de seguridad y ahora también se te mete en el medio de las actuaciones de estas empresas que están echando gente. Ahora, ¿esta es la que firma las demandas, Leandro? Sí, están todas firmadas por ella y en las actas del ministerio también está la firma de ella. Mirá vos, ahí va. Bueno, actuando de nuevo. ¿Se acuerdan el caso también de Lácteos Vidal? ¿También? ¿Cómo? Sí, que acá lo contamos. El caso de Lácteos Vidal también tuvo una participación. ¿También tuvo esta señora? Sí, con ese movimiento que recién recordaba Leandro, movimiento empresario antibloqueo que armó ella. Yo no me acordaba el nombre y sí, hizo bien en refrescarlo. Apareciendo ahí contra los trabajadores, siempre haciendo lo mismo, tratando de descalificar la acción de los sindicatos. Una vez se probó, en este caso era se probó la mentira con una mujer que tenía camiones, logística.
nosotros probamos la mentira a través de esa señora que había mentido y había involucrado a una gran cantidad de sindicalistas de camioneros, y Gendarmería fue la que allanó la sede de camioneros de San José. Fue la propia Gendarmería. O sea, esta mujer maneja mucho los hilos de la política argentina, lamentablemente. Leandro, te mandamos un abrazo grande, y ahora después de la tanda vamos a pasar ese video. Vas a ver lo que es. Es ella, expert, rompiendo cadenas y entrando en un lugar prohibido, donde obviamente estaba infringiendo lo que había hecho la autoridad, Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.